Deberíamos. Ahora estamos grabando ya. Perfecto. Sobre el currículum, yo te he mandado un batiburrillo ahí de cosas. Sí, no os preocupéis. Di lo que quieras. No os preocupéis. Ahora cuando comencemos yo os presento y no tengo, vamos, y tampoco son tan extensos. Quiere decir que se puede comentar todo. No hay ningún problema en ello. Vamos a esperar 4 minutos y empezamos. Voy a hacer una gestión un segundito, ¿vale? Sí, como quieras, Cristina. Minutos. Estoy en la reverera. No hace falta, no hace falta. ¿Has puesto esta carta, no? Sí, la abrí esta mañana. No es una sola. No, te da menos. Buenas tardes, Cristina. ¿Me ves? Tardes que no te he dicho nada, Antonio. Como nos estamos viendo y aún no nos hablamos. No, yo te veo a ti, pero no me veo a mí. Ah, ¿no te ves? No. Ah, bueno, porque tú tienes la... Bueno, pero yo te veo a ti y veo tu presentación, yo lo veo todo. Una pregunta, Francisco. Sí. Si la intervención de Antonio yo desactivo el micrófono, ¿hay algún problema? No, ninguno. Luego lo vuelves a activar y ya está. Vale, no, te lo digo por si, como estoy aquí en el despacho, por si llaman a la puerta, para que no estoy al timbre ni nada de eso, ¿sabes? Pues desactiva el micrófono si quieres ya y luego ya lo activas cuando vaya. Perfecto, Cristina, gracias. Muy bien. Ya tenemos algunos participantes en la reunión también. Y empezamos en 1 minuto. Bueno, pues son las 6 de la tarde y, como siempre, empezamos puntuales. En este caso, vamos a empezar la última de las webinars dedicadas al ciclo de prevención de la violencia sexual que ha programado el Consejo Escolar de Castilla-La Mancha como formación para el presente curso. Quiero advertir que, como el resto de webinars, esta también va a ser grabada y posteriormente será subida tanto a YouTube como a la página web
del Consejo Escolar, donde se podrá visionar a lo largo del curso para aquellas familias, aquellos y aquellas interesados que deseen hacerlo así. También quiero recordar que en aras a que se preserve la confidencialidad de los participantes, no se deja a los participantes, el uso de la cámara, no se les permite el uso de la cámara y si no se desea ser identificado, pues se aconseja que no se añadan los apellidos al nombre con el que se conecta. Bueno, dicho esto, hoy vamos a vamos a presentar, creo que una herramienta muy importante, porque es una herramienta de intervención. Hasta ahora habíamos hablado de prevención en la mayor parte de los casos, pero esta es una herramienta de intervención y de ayuda a las víctimas de violencia sexual. Para ello contamos con dos ponentes importantes, que son Cristina de los Ángeles García, que es abogada en ejercicio desde 1992 y desde 1994 hasta 2010 es abogada del Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales en las provincias de Albacete y Cuenca. Y también ha sido coordinadora del área jurídica de dicho programa, gestionado por la Asociación de Defensa y Ayuda a la Mujer y subvencionado por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Desde 2010 hasta hoy es coordinadora jurídica y abogada en Albacete y Cuenca del programa Revela-SM, programa de intervención y asistencia a víctimas del abuso sexual a menores. Tanto el programa CABAS, es decir, el programa de asistencia a víctimas de agresiones sexuales, como el programa Revela-SM, centran en ambos programas. Cristina ha centrado el ejercicio y se ha centrado, en el ejercicio y dirección letrada de la acusación particular en los procedimientos penales incoados por este tipo de delitos, así como en el asesoramiento legal a las familias y en la coordinación con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y todos aquellos organismos que pueden estar relacionados con este tipo de delitos, centros de la mujer, fiscalías, servicios sociales, etc. Asimismo, y dentro de su tarea profesional, en dichos programas ha impartido numerosos cursos formativos dirigidos a profesionales de distintos colectivos. Cristina, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y también contamos con la presencia de Antonio Miguel Fernández, que es psicólogo sanitario y que posee máster en psicopatología y salud por parte de la UNED, psicología clínica e infantil por el SED, psicología jurídica y forense por Universidad de Valencia y trastornos postraumáticos por la UNED. Antonio lleva más de 20 años o tiene más de 20 años de experiencia en el tratamiento de menores maltratados y víctimas de violencia sexual. Es coordinador del programa de intervención en abuso sexual infantil en Revela-SM, dependiente de la Consejería de Bienestar Social y gestionado por Anformat. Es asesor para diferentes instituciones y asociaciones en el tratamiento del maltrato infantil y ha sido ponente en jornadas internacionales y nacionales sobre el abuso sexual infantil y el trastorno de estrés postraumático para la Sociedad Española de Victimología, Sociedad para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés, etc. Además, también ha sido docente en cursos de posgrado en la UNED, en la Universidad de Castilla-La Mancha, en la Complutense de Madrid y en la Universitat Oberta de Cataluña. Es coautor, entre otros, de la Guía para la elaboración de protocolos de prevención y actuación frente al abuso sexual infantil en centros educativos y otros servicios que atienden a niños y adolescentes, con más de 3.000 descargas en la red. Además, es perito psicólogo. Bien, yo creo que los currículum de nuestros ponentes de hoy son muy amplios, muy contundentes y creo que nos van a poder ayudar a entender en qué consiste la asistencia a las víctimas y nos van a presentar, insisto, una herramienta que creo que es fundamental para poder tratar este problema. Le pido a todos los participantes, como siempre hago, que mantengan los micrófonos cerrados. Intervendrá en primer lugar Antonio. Creo que va a poder hacer algún tipo de preguntas a lo largo de su exposición. Si es así, ya lo dirá él.
y aquellas preguntas que haya posteriormente se podrán formular al final, bien por el chat o bien verbalmente al final de las exposiciones. Muchísimas gracias de nuevo por asistir a estas jornadas, a todos aquellos que estéis presentes. Y Antonio, dejo ya que sigas tú con el comienzo de tu exposición. Cuando quieras, Antonio. Muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer al Consejo Escolar la invitación que nos ha hecho para presentar el programa. Esperamos que sea una herramienta de difusión para que las familias de Castilla-La Mancha conozcan esta herramienta que tienen a su disposición para, esperemos que lo menos posible, cuando puedan necesitarla. Estamos aquí para presentar el programa Revela SEME, que ya explicaremos en profundidad cuándo se creó y los objetivos que tiene, y que se dedica a la intervención con víctimas de abuso sexual infantil. Esta noticia aparece hoy en el periódico. Dice que de media en España, 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños sufren abusos antes de los 14 años. Y recalcan que en una clase de 25 niños, 5 han sido abusados. Luego hablan de la prevención. Si a estos niños se les hubiera impartido prevención, probablemente hubieran sido 2 en lugar de 5. Esta frase dicha así es muy espectacular, pero bueno, la realidad no es exactamente así. Lo que podemos decir es que una persona de cada 5 ha sido víctima de algún tipo de abuso sexual infantil. Si preguntamos a los adultos si han sido víctimas de algún tipo de conducta que se puede catalogar como abuso sexual infantil, un 20% nos dicen que sí. Pero este tipo de conductas abarcan desde el exhibicionismo, la exposición a pornografía, hasta las formas más graves de abuso sexual. Estamos hablando de estudios que se hacen con adultos referidos a situaciones en la infancia. No podemos extrapolar eso a 5 niños de cada 20 en 1 de cada 5 en una clase es víctima de abuso. Pero lo que sí es cierto, noticia también de hace un par de días, es que el Tribunal Supremo, en su estudio anual, dice que 7 de cada 10 casos de violencia sexual que tienen que revisar tienen como víctimas a menores. Esto es tremendo, porque estamos hablando de que el 70% de los casos que revisan de delitos contra la libertad y la indemnidad sexual tienen como víctimas a menores de edad. Y también, que esto es un fenómeno nuevo y preocupante, que 1 de cada 4 agresiones sexuales a mujeres de las que tienen conocimiento, de las que tienen que entrar, fueron grupales. Son realidades nuevas que van apareciendo dentro del ámbito de la violencia sexual y en este caso está al orden del día en los medios de comunicación que cada vez están apareciendo más agresiones de este tipo. En muchos casos, todos o partes de los agresores son menores de edad, que este sería otro problema añadido. Desde hace poco, desde junio, tenemos una ley nueva que es la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia contra la Infancia, que establece una serie de deberes para toda la población con respecto a la violencia contra los niños. Y podemos estar de acuerdo en que la violencia sexual es un tipo de violencia contra los niños. Y en su artículo 15 nos dice que toda persona que advierta indicios de una situación de violencia ejercida sobre una persona menor de edad está obligada a comunicarlo de forma inmediata a la autoridad competente. Se me ocurren y si estos hechos pudieran ser constitutivos de delito, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial, sin perjuicio de prestar la atención inmediata que la víctima precise. Hay pocos casos de actos de violencia sexual que no sean delitos. O sea, la inmensa mayoría de las veces que tengamos conocimiento de un delito contra la libertad o la indemnidad sexual de los menores, lo tendremos que comunicar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Ministerio Fiscal o autoridad judicial. Esta obligación
en el artículo 16 de la misma ley, es especialmente importante en aquellas personas que establece el artículo que por razón de su cargo, profesión, oficio o actividad tengan encomendada la asistencia, cuidado, enseñanza o protección de niños, niñas o adolescentes. Es decir, todos aquellos que trabajamos en contacto con la infancia, profesores, médicos, educadores, incluso cuidadores en el ejercicio de su labor, se me ocurren cuidadores de comedor, están especialmente obligados a hacer este tipo de comunicación. Porque la violencia, en general, la violencia contra la infancia y en particular la violencia sexual contra la infancia ha estado hasta ahora cubierta de un velo que poco a poco se va levantando. Cristina y yo tenemos experiencia y aunque las cosas no están como deberían, están mucho mejor que hace 10 años, tenemos que hacer un esfuerzo por comunicar las situaciones. Entonces, para comunicar estas situaciones, en Castilla-La Mancha hay una serie de recursos a los que se puede acudir cuando se tiene conocimiento de una situación de este tipo. Yo los he dividido en recursos generales y recursos específicos. Como recursos generales, evidentemente, tenemos a la policía, a la Guardia Civil fuera de las grandes urbes, los juzgados de guardia, la fiscalía, servicios sociales, los centros de servicios sociales generales, los servicios de protección a menores dependientes de la Consejería de Bienestar Social, centros de salud en caso de que tengamos dudas, etc. Hay muchos recursos a los que podemos acudir para consultar, para comunicar, pero también tenemos un abanico bastante amplio de recursos específicos que se han ido creando a lo largo de los años y que se ocupan de distintos ámbitos relacionados con el abuso sexual infantil. Paso a mencionarlos y luego me centraré en nuestros recursos. En primer lugar, vamos a hablar de la unidad de valoración en abuso sexual infantil. Esta unidad fue creada en el año 2011 y se ubica en el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan. La función que tiene es la valoración forense interdisciplinar de los casos en los que presuntamente hay un abuso sexual infantil. Es decir, yo sospecho que mi hijo ha podido ser víctima de algún tipo de abuso sexual y sería importante, en este momento no está en riesgo, puedo acudir a esta unidad y van a hacer una valoración interdisciplinar. Un equipo formado por una psicóloga, una trabajadora social y una pediatra, más otros profesionales del hospital con los que pueden contar si es necesario, por ejemplo, ginecólogas, dermatólogas, para valorar cualquier tipo de situación que sea presente, estudia la situación del menor o de la menor y emite un informe conjunto en el que valora si el abuso del que se sospecha es probable, poco probable o indeterminado. Estos informes, caso de ser positivos, se remiten tanto a la Fiscalía de la provincia correspondiente como si necesitan tratamiento a nosotros, si necesitan protección a los servicios de protección a la infancia. Están trabajando de una forma continuada y emitiendo informes constantemente que protegen a los niños. Como la presentación se va a quedar colgada, pues ahí se puede acceder al teléfono y el correo electrónico de la unidad. Yo recomiendo de todas formas que si hay que contar con este recurso se haga a través de los centros de salud y no se llame directamente, que les van a atender, pero lo ideal es que se haga desde el circuito normalizado de salud. El segundo recurso especializado es la unidad de atención a víctimas con discapacidad intelectual. Nosotros desde Revelas tenemos muchos problemas para trabajar con víctimas con discapacidad intelectual, sobre todo severa. Afortunadamente, desde el año 2010 también, en Madrid se creó una unidad que atendía a nivel nacional, es decir, de todo el territorio español, para víctimas con discapacidad intelectual. Hacen valoración y tratamiento de víctimas independientemente de su edad. Es decir, este recurso trabaja tanto con menores de edad
como con víctimas adultas con discapacidad intelectual. En el año 2018 se crea como un departamento en Castilla-La Mancha que trabaja en coordinación con esta unidad inicial que se creó a nivel nacional en el 2010. Están en Ciudad Real. Actualmente, hasta donde yo llego, a menos que hayan crecido en el último año, cuentan con una psicóloga y la forma de acceso puede ser o directa o a través de profesionales. De nuevo, ahí va a quedar el teléfono y va a quedar el correo electrónico para que si alguien necesita contactar con ella, pues puede hacerlo a través de esto. El tercer recurso, creo que la coordinadora estuvo el otro día haciendo una presentación también en este ciclo, es el programa Contigo, que se creó en el 2019 y lo que hace es valoración y tratamiento para víctimas de violencia sexual mayores de edad en este caso. Digamos que donde no llegamos nosotros, que es a partir de los 18 años, llega el programa Contigo. Atiende a mujeres mayores de edad que hayan sido víctimas tanto en su infancia como siendo mayores de edad. Tienen un equipo de una psicóloga, creo, por cada provincia y el acceso a este recurso es a través de los centros de la mujer. Es un recurso que depende del Instituto de la Mujer y a través de los centros de la mujer se puede pedir los servicios de este programa. Si no me equivoco, la coordinadora estuvo el otro día presentando una parte. También relacionado con la violencia contra la infancia y trabajamos muy en coordinación con ellas porque muchas veces digamos que aparecen tipos de violencia conjunta en algunos de nuestros niños, está la unidad de atención a menores testigos de violencia de género. Es decir, niños y niñas, adolescentes, que están viviendo una situación de violencia de género y por consiguiente son víctimas de esa situación. Se creó en el 2015. También está en las 5 capitales de provincia, un equipo de psicólogas y el acceso también sería a través de los centros de la mujer. También es un recurso dependiente del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Y por último, pues está nuestro programa. El programa Revela-SEME, el programa de intervención en abuso sexual infantil, se creó en el año 2010. Tenemos un equipo de psicólogas y abogadas en las 5 capitales de provincia y nuestra función básica, luego vamos a ver que tenemos otras, es el tratamiento de los menores víctimas de abuso sexual. Tratamiento integral, psicológico y jurídico. Y hasta donde llegamos también social. No es nuestra labor principal, pero también. La forma de acceso a nuestro programa es o bien directamente o a través de profesionales, es decir, a través de derivaciones de distintos profesionales que puedan detectar una situación de abuso de violencia sexual contra una menor. De nuevo ahí va a quedar mi contacto como coordinador con el teléfono y el correo al que se pueden dirigir, en este caso si les digo directamente, sin mediación de ningún profesional o a través de profesionales para solicitar la intervención. Por centrarme ya en nuestro programa, es un programa público, es decir, todos los servicios del programa son gratuitos para los usuarios. Depende de la Dirección General de Infancia y Familia, de la Consejería de Bienestar Social y actualmente está gestionado por la Asociación ANFORMA, la Asociación de Mujeres para la Formación y el Desarrollo. Este sería el logo del programa. Y nosotros desde el principio tuvimos claro que la violencia sexual contra la infancia es un ámbito de trabajo que se sitúa entre el maltrato infantil y el ámbito de la violencia sexual. Es decir, desde siempre los que venimos del campo de la intervención social, el abuso sexual lo hemos considerado una forma de maltrato infantil, como pueden ser el maltrato físico, la negligencia o el abuso emocional. Pero desde otro campo se ha trabajado la violencia sexual como fenómeno
que afecta a toda la sociedad. Pues bien, la conjunción de estas dos realidades es donde se sitúa la violencia sexual contra los menores. Otra situación en la que hay una unión de distintos ámbitos en el tema de la violencia sexual contra la infancia es que desde distintos ámbitos se hace un tratamiento de esta. Hay un tratamiento legal, normalmente penal, hay una intervención social, que pueden ser desde los servicios sociales generales o desde los servicios especializados de protección de menores, y hay un tratamiento sanitario. Nosotros nos consideramos que estamos dentro de este tratamiento sanitario, pero también están las unidades de salud mental infanto-juvenil y demás. Hay situaciones que solo requieren o que solo son atendidas desde un punto de vista legal, otras desde un punto de vista social, otras desde un punto de vista sanitario. Por ejemplo, un abuso puntual, extrafamiliar, a una menor a la que la familia le protege y que no presenta sintomatología o no requiere tratamiento, únicamente se trataría desde un punto de vista legal. Se pondría una denuncia y se seguiría. Hay situaciones, por ejemplo, abusos entre menores en el que el agresor tiene menos de 14 años que no tienen ningún tratamiento penal. Solo sería desde un punto de vista social y sanitario. Hay situaciones que tenemos que tratar desde todos los ámbitos. Bueno, pues es imprescindible la coordinación entre estos tres ámbitos muchas veces para afrontar las situaciones de abuso que viven las niñas. Con respecto a la definición, hay miles de definiciones de lo que es el abuso sexual infantil. Yo, por mi parte, desde el año, no lo veo con la 2005, llevo utilizando esta. Y me parece que ninguna, por mucho que intenten sistematizar conductas, es más sencilla y ocupa todo el espectro de las situaciones que veo como esta, que es la de Echeburúa y Guerrica Echevarría, que dice que es cualquier conducta sexual mantenida entre dos personas, al menos una de ellas menor, podrían ser dos o más personas, pero bueno, en la que existe una situación de desigualdad y en la que el menor es usado para la estimulación sexual de la otra persona. Aquí aparecen los tres aspectos que definen lo que es el abuso. La conducta sexual, una de ellas menor, como mínimo, pues hemos dicho que pueden ser dos menores. Hay una situación de desigualdad que no necesariamente tiene que ser una desigualdad por edad, puede ser por conocimiento, puede ser, en el caso de menores discapacitados, por la discapacidad de la víctima. Nosotros hemos llegado a atender casos en los que el agresor era menor que el agredido y que el objetivo de la conducta es la estimulación sexual del agresor. En este sentido, aunque seguro que Cristina va a entrar mucho más en este campo, es importante la distinción entre agresión y abuso. La agresión supone el uso de la fuerza y el abuso no necesariamente requiere el uso de la fuerza. Esto que para nosotros prácticamente todas las conductas, desde el ámbito social, psicológico, las abarcamos dentro del término abuso, desde el punto de vista jurídico es determinante esta diferencia. Volviendo al programa, atendemos todos los días, de lunes a jueves de 10 a 2 y de 4 a 8, y los viernes la atención a familias y menores es de 10 a 2. E intentamos atender a los menores preferentemente en horario de tarde. Guardamos las mañanas para entrevistas iniciales con la familia, para elaboración de informes y demás. El personal adscrito al programa en este momento son 7 psicólogas y 4 abogadas. Tenemos 2 psicólogas en Albacete, 2 psicólogas en Toledo, una psicóloga en Ciudad Real, una en Cuenca y una con apoyo de otros profesionales en Guadalajara. Las 4 abogadas están repartidas cada una por provincia, menos mi compañera Cristina, que, como ha dicho, se ocupa de Albacete y Cuenca. Quiero destacar que, a pesar de la poco personal que tenemos, porque siempre
estamos mal. Nuestro programa no tiene lista de espera. No entendemos que alguien que hace una demanda no sea atendido de forma inmediata. Otra cosa es que la terapia tarde en empezar 10 días, pero por lo menos una primera intervención, un asesoramiento, decir estamos a vuestro lado y os vamos a ayudar, desde el primer momento lo hacemos. ¿A quién va dirigido el programa? Pues a menores víctimas de abuso sexual, como decíamos, también a menores agresores, es decir, trabajamos con menores con sentencia judicial por haber cometido agresión sexual sobre otros menores o adultos, y también a las familias de menores o víctimas que han cometido abuso sexual. El tema de los agresores supone un 8% aproximadamente de los casos que tratamos, aunque está subiendo mucho el número de agresores condenados. Desde el punto de vista del área psicológica, ¿qué hacemos? Pues hacemos, en primer lugar, asistencia psicológica, objetivos generales, asistencia psicológica y jurídica a menores víctimas de abuso. El asesoramiento, muchas veces, lo primero que hay que hacer es explicarle dónde están a las familias y lo que va a pasar. Esa parte de asesoramiento de hasta ahora te has visto arrastrado de la policía al juzgado, del juzgado al médico. Bueno, pues ahora nos vamos a parar y vamos a empezar a hablar de lo que te pasa. Apoyar a las familias y dotar de estrategias, porque uno de los principales indicadores de éxito en la terapia es cómo está la familia. Si la familia apoya y no se viene abajo, tenemos una expectativa mayor de éxito que si tenemos una familia que no apoya o que se ve desbordada por la situación. Otro objetivo es promover la sensibilización con actuaciones como esta presentación. Y en el caso de los agresores, nos proponemos un objetivo muy sencillo: detener la conducta de abuso, evaluar las causas, es decir, por qué ha pasado, y prevenir la reaparición. Tengo que decir que a fecha de hoy, hasta donde nosotros sabemos, ninguno de los menores agresores que ha pasado por el programa ha vuelto a agredir a nadie. Desde el área psicológica, lo que hacemos es la evaluación de las consecuencias del abuso. Aquí no hay una correlación directa en la cual, dependiendo de la gravedad del abuso, son las consecuencias. Tenemos abusos, entre comillas, menos graves, que dependiendo de las características personales tienen consecuencias muy graves, y abusos terroríficos que las menores sorprendentemente resilientes son capaces de afrontar. Una vez que hemos evaluado esas consecuencias, proponemos un programa de tratamiento que puede ser principalmente individual, y cuando podemos hacer grupos de menores. Esto es muchas veces difícil por horarios, por demás, pero lo intentamos. Y el asesoramiento y acompañamiento a las familias. Desde el área jurídica, que ya lo desarrollará más Cristina, orientación legal, la personación como acusación particular y el acompañamiento durante todo el procedimiento judicial, que es complejo para las víctimas y para las familias. ¿Qué intentamos desde el programa? Pues una vez que llegan, lo primero es asegurarnos, valga la redundancia, de la seguridad del menor. Puede parecer una perogrullada, pero hay veces que nos encontramos con víctimas que siguen en contacto con sus agresores. Lo primero que tenemos que hacer es intentar apartar a la víctima de su agresor. Lo segundo es la prevención de la revictimización en dos sentidos: la revictimización primaria, es decir, que no vuelvan a agredir a esta persona, y secundaria, intentar que todos los procedimientos judiciales, médicos y demás que va a haber no se conviertan en una nueva revictimización para la niña o el niño. Un tercer objetivo es preservar el testimonio, es decir, intentar que el posible testimonio de la víctima no se contamine de cara a la declaración en vía judicial o ante la policía, asesorar a las familias de lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer en este sentido. Coordinar entre dispositivos, porque nuestra experiencia nos dice que hay veces que vienen menores que han hablado en el instituto, que han puesto la denuncia, pero el instituto no sabe que se ha puesto la denuncia, o el médico no sabe que el menor ha hablado con... Bueno, intentar
que las distintas personas que están en contacto con los menores tengan una actuación coordinada. Luego hacemos una evaluación del abuso, el contexto social y familiar, un poco en la línea de lo que decía, que son los factores que pueden influir en el desarrollo del caso. Evaluamos las secuelas propias del abuso y una evaluación psicopatológica general. Un poco de datos generales. En el 2019, no sé por qué me he puesto 2020, atendimos a 475 menores. De ellos, 450 víctimas y 25 agresores. No significa que en el 2019 hubiera 475 altas. Algunos de los casos, bastantes, venían de años anteriores. Hay menores que requieren tratamiento durante más de un año. ¿Quién nos deriva? Pues como les decía, pues desde las delegaciones provinciales de bienestar social, que serían los servicios de protección de menores, los servicios sociales básicos, las unidades de salud mental infanto-juvenil, particulares, centros de salud, centros de la mujer, hospitales, la UBASI de la que hablaba antes, esta es la unidad de valoración en abuso sexual infantil. Últimamente cada vez más nos llegan derivaciones también del teléfono del menor, de la Fundación ANAR, e incluso personas que se trasladan de provincia, principalmente desde la Comunidad de Madrid y desde los servicios similares al nuestro de Madrid, nos derivan los casos. En un caso normal de abuso sexual infantil hay una serie de pasos, con los cuales son la detección de la situación, la comunicación, como decíamos, de la que estamos obligados a los profesionales, la valoración por parte de estos profesionales de la sospecha como cierta o no, la evaluación de las consecuencias de esta situación y el tratamiento. Nosotros básicamente trabajamos en esas dos áreas, que son evaluación y tratamiento, lo que no significa que no intentemos colaborar con otras instituciones en la detección, comunicación y valoración de los casos. Por ejemplo, a nivel judicial muchas veces se nos solicitan informes sobre nuestra opinión del estado psicológico de los menores e incluso de la credibilidad de los testimonios. Simplemente unos datos sobre la evolución en el programa, que son el número de casos que hemos ido atendiendo a lo largo de los años. Y como se ve, hay un aumento continuo. En el último año, en el 2020, 519 casos. Y esto es congruente con datos de cualquier otro programa o institución que se consulte. Que, por ejemplo, he traído los datos de la Fundación ANAR, que también tienen esta evolución ascendente del número de casos atendidos. Simplemente como orientativo, casos por provincia en el año 2020, la provincia que más casos tiene y en general en todos los programas de intervención social es Toledo, Albacete, Guadalajara, Ciudad Real y Cuenca. Normalmente por población, por dispersión y demás, pues es donde menos casos nos llegan. Por género, aquí vemos que la inmensa mayoría, un 75%, 78% de los casos que nos llegan son chicas, son niñas. Esto también es congruente con cualquier otro estudio que se busque. Aquí también lo he comparado con la Fundación ANAR. En sus datos anuales, pues creo que era un 76% de chicas, nosotros tenemos un 78%, los datos siempre están aproximadamente en los 3/4. Aquí hay una comparativa entre víctimas y agresores. Esto en Toledo, el número de agresores se ha disparado en el último año, el número de agresores que nos llegan. Nos están llegando muchos chicos por compartir material de agresiones sexuales a menores a través de redes. Es un tema preocupante porque hay una falta de empatía con las víctimas tremenda. Simplemente les llegan y lo comparten. Por último, solo reiterar que en los casos de abuso sexual infantil hay como dos ámbitos que tenemos que estar en continua convivencia, en continua coordinación, porque son casos de maltrato infantil, pero con una característica especial, que es esa violencia sexual que determina muchos de las necesidades que tienen las víctimas cuando las atendemos.
Le voy a pasar ahora la palabra a mi compañera Cristina y al final de su presentación pues podemos atender todas las preguntas que haya. Muchísimas gracias. Gracias, Antonio. Cristina, un segundo que te pongo en primer plano. Muy bien. Voy a quitar a Antonio de primer plano para que estés tú, Cristina. Muy bien, pues cuando quieras, Cristina. Hola, buenas tardes. Antes de nada, pues muchísimas gracias por vuestra invitación a poder contar un poquito lo que hacemos desde el programa Revelas y en concreto desde la parte jurídica. Decía Antonio al principio de su exposición que hay una nueva realidad, es decir, cada vez aparecen más casos de abusos, ¿no? En esto sí que quiero incidir, no es que haya más casos de abusos, ahora se denuncian más casos de abuso, se habla más del abuso sexual infantil. Antes era, pues digamos que era una realidad oculta y fundamentalmente el motivo de ello era porque el abuso sexual, la persona que comete el abuso, es en el 90% de los casos, o el 95% de los casos, me atrevería a decir, alguien muy cercano a ese entorno del menor. Estamos hablando de familiares, estamos hablando de profesores, estamos hablando de personas que en principio incluso tienen encomendada la función de cuidar y de proteger a ese menor. Motivo por el que el interponer la denuncia era siempre pues doloroso y difícil. Últimamente, pues quizá porque existe una mayor conciencia, porque existe un mayor número de recursos para apoyar a las familias, pues se están denunciando y esto es lo que creo que explica el por qué cada vez hay más casos en los tribunales de abuso sexual. ¿Qué hacemos desde el área jurídica del programa Revelas? Bueno, pues digamos que son dos vertientes. Por un lado está lo que es el asesoramiento jurídico y por otro lado es lo que sería la asistencia jurídica propiamente dicha. En el asesoramiento, pues lo primero que hacemos, como ha comentado Antonio, las familias acuden con mucha angustia. Cuando un niño relata en su entorno familiar o en el entorno educativo, en un entorno cercano, que papá, el tío, el abuelo, el profesor, quien sea, me hace determinadas cosas, pues eso realmente es un tsunami. Provoca un tsunami en la familia y la primera duda que tiene la familia es ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Cómo voy a digerir esto? Y luego cómo voy a proteger a mi hijo, ¿no? Entonces, bueno, pues desde la parte jurídica les intentamos facilitar en todo lo posible lo que es la interposición de la denuncia, nos coordinamos con los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, con Guardia Civil, con Policía Nacional, hablamos con los equipos especializados, concertamos una cita para la recogida de la denuncia, para que no tenga que ir la familia sola a interponer la denuncia. Y a partir de ese momento pues estamos a su lado en todo lo que es el procedimiento, judicial. Desde que se interpone la denuncia, pues luego habrá que ir a declarar al juzgado de guardia, solicitar las medidas de protección y entonces nosotras, pues las abogadas del programa, nos encargamos de todo eso. También damos asesoramiento en muchos casos a los profesionales. Hay muchos casos, pues orientadores de institutos, enfermeras que nos llaman, oye, ¿qué hacemos con este caso? Tenemos un menor, tenemos esta sospecha, ¿cómo podemos actuar? Pues desde ese ámbito también les ofrecemos el asesoramiento jurídico. Y lo que más, el mayor peso de nuestro trabajo es personarnos en el procedimiento y ejercer la acusación particular por parte de los padres del menor o, en su caso, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha si el menor ha sido tutelado. ¿Qué es eso de la acusación particular? Bueno, pues la acusación particular, cuando una persona es víctima de un delito, tiene, digamos, dos opciones. Una es interponer la denuncia
y, digamos, dejarlo todo en manos de la justicia. Pone la denuncia, irá al juzgado a declarar cuando lo llamen, pero es el fiscal quien va a llevar el peso del procedimiento. La víctima, en este caso, digamos, queda relegada a un mero testigo. Se le llama a declarar cuando proceda, va a juicio, se le notifica la sentencia, pero realmente no tiene ninguna intervención ni ningún peso específico dentro del procedimiento. Es el fiscal el que ejercitará la acusación y es el que, digamos, llevará las riendas del procedimiento. La otra opción que existe es ejercer la acusación particular, es decir, ser una parte más dentro del procedimiento. ¿Y eso qué va a permitir? Nosotros decimos, porque estemos como acusación particular, el procedimiento no va a salir mejor o peor, es decir, los fiscales hacen su trabajo perfectamente, pero sí lo que va a permitir es que las familias tienen en todo momento información de cómo va el procedimiento. La duración media de un procedimiento, estamos hablando de 2 a 3 años desde que se interpone la denuncia hasta que sale el juicio. Imagínese si durante 3 años esa familia no sabe absolutamente nada de lo que ha pasado con lo que ellos llaman su asunto, porque realmente es un asunto de ellos. Por lo tanto, nosotros, al estar personados, sabemos qué está pasando en todo momento en el procedimiento, en qué fase se encuentra, qué pruebas se están practicando, se pueden proponer pruebas, se pueden impugnar los recursos que ponga la defensa, podemos, decir, tenemos una intervención activa dentro del procedimiento. Llegado el momento del juicio, pues eso va a permitir también poderle explicar al menor y a la familia cómo tiene que declarar el juicio, estar acompañados en ese momento, y la verdad es que, bueno, pues es muy importante. Cuando un menor tiene que ir a declarar solo, sin que nadie le haya explicado a qué va, por qué va, quiénes son las personas que van a estar en la sala, qué tipo de preguntas le van a hacer, pues lógicamente la declaración del menor va a ser de menor calidad. Y no olvidemos que en este tipo de procedimientos y en este tipo de asuntos el testimonio del menor va a ser la prueba más importante de todas, por no decir que en la mayoría de los casos quizás sea la única prueba que tengamos. Por lo tanto, tenemos que cuidar mucho que ese testimonio sea de buena calidad, para que en función y en base a ese testimonio podamos conseguir una sentencia condenatoria. Otra cosa importante que tiene el ser acusación particular es que hay veces en los que el acusado pues decide reconocer los hechos y llegar a lo que se llama una conformidad. A cambio de una rebaja de pena, se conforma con los hechos y no se celebra el juicio. Esto no es posible si, al estar la acusación particular, hay que contar con esta parte. Tendrían que contar con nosotros para llegar a ese acuerdo, y por lo tanto la familia tiene la última palabra de decidir si quiere o no quiere llegar a ese acuerdo. Porque hemos tenido casos en los que la familia ha decidido no personarse como acusación particular, ha llegado al juicio cuando la han citado y le dicen: ya se puede usted marchar, porque ya se ha llegado a un acuerdo, ¿no? La sensación de la familia en esos casos es que lógicamente no se les ha tenido en cuenta, no se les ha escuchado, y por lo tanto entendemos que es algo importante. Porque no olvidemos que, aunque el procedimiento judicial, la administración de justicia, pues es un elemento de victimización secundaria, es decir, al menor el tener que contar, tener que relatar lo sucedido, por supuesto que le produce pues una reexperimentación de los hechos, y que en casos determinados hasta puede ser a veces más traumática que la propia situación de abuso. La verdad es que en nuestra experiencia sí que creemos que el juicio y el procedimiento penal es terapéutico. Nosotros decimos que el juicio, la celebración del juicio, es la
segunda oportunidad en la que ese niño en su momento no pudo decir no, no pudo decir basta, no pudo defenderse. Y en ese momento, en el momento en el que el niño declara en el juicio, es como esa forma de volver a decir no y de, digamos, de poner los límites. Y la verdad es que es una experiencia ver cómo un niño es capaz ante los adultos que le están haciendo esas preguntas y de afirmar con seguridad lo que le ha pasado, lo que no le ha pasado, y vemos que al niño eso le produce pues una reafirmación. También es cierto, insistimos, que produce pues lo que llamamos la victimización secundaria, que intentamos paliar en la medida de lo posible todos esos efectos, pues precisamente a través de, por un lado, la información y por otro lado, con el acompañamiento en ese momento, tanto al niño como a la familia. Y desde Revelas, pues lógicamente somos siempre denunciar, aunque legalmente, como ha dicho Antonio, existe una obligación a cualquier persona que conozca o que tenga conocimiento de un menor que pueda estar sufriendo una situación de abuso, lo tiene que poner en conocimiento o incluso lo tiene que denunciar. Aún así es sorprendente muchas veces que se plantea si merece la pena o no merece la pena. Y muchas veces también ese planteamiento es precisamente por lo que he comentado antes. Hay muchos padres que con toda la razón del mundo se plantean si denunciar va a suponer que mi hijo lo tenga que pasar mal, que a mi hijo se le quede un trauma de por vida, pues prefiero no denunciar. En esto hemos de decir que una situación de abuso, pues como cualquier otra experiencia dura y difícil en la vida, con el acompañamiento, con el asesoramiento y el apoyo psicológico que ofrecemos, pues se puede superar perfectamente. Y si luego en el ámbito judicial, pues también existe ese acompañamiento, pues hombre, yo siempre le digo a la familia, no va a ser el día más feliz de tu vida, no va a ser una experiencia divertida, pero no tiene tampoco por qué ser una experiencia traumática, sino todo lo contrario en el sentido que he comentado antes. Por lo tanto, creemos que con la denuncia lo estamos viendo, se ayuda, se permite una mayor conciencia social. La gente, gracias a esto que sale ahora en los medios de comunicación, los tribunales, que cada vez hay más asuntos, pues está permitiendo que esto existe. La gente se está dando cuenta de que este tipo de problemas existen. Que nos puede pasar pues, a cualquiera de nosotros, que no es una cuestión ni de clase social, no es una cuestión de educación, y que es un problema que por desgracia está ahí, ¿no? No os podéis imaginar la cantidad de familias que vienen al recurso de niñas y de niños en los que cuando se les pregunta a los padres, pues también me atrevería a decir que más de la mitad de las madres que vienen al recurso sufrieron abuso sexual también en su infancia. Un abuso que fue silenciado o bien por la familia o bien por ellas porque veían que no tenían ninguna capacidad de defensa, ¿no? Es decir, estamos ayudando, creo que con que esta cifra negra que todavía está, pues que salga a la luz. Y luego la denuncia, como he dicho, tiene un efecto terapéutico. El silencio, y esto Antonio quizá lo podría explicar mucho mejor que yo, el silenciar el que estos hechos están ocurriendo es lo peor que puede hacerse. Lo más dañino tanto para el menor como para su entorno. Y por lo tanto, desde luego creemos que la denuncia es fundamental para evitar que este tipo de comportamientos se sigan produciendo. Y ya para finalizar, a raíz de lo que ha comentado Antonio, sí hacer una muy breve explicación. No lo tenía previsto porque, bueno, pues realmente como era la asistencia que ofrecíamos desde el programa, pero sí hablar de la diferencia que existe entre el abuso y la agresión, ¿no? Que además ha sido pues dos conceptos que han estado muy en los medios de comunicación.
La diferencia fundamental entre la agresión y el abuso es que el abuso se hace sin violencia ni intimidación, es decir, aprovechándose de la situación de inferioridad que tiene en este caso el menor, o bien por su edad, o bien porque quien comete el delito es una persona que tiene una posición de superioridad respecto de él, o porque lo engaña, o porque lo hace mediante juegos. Es decir, no hace falta intimidar, amenazar al menor con provocarle un mal, ni pegarle, ni golpearle para conseguir la realización de esos actos. En la agresión sexual sí, existe esa violencia y esa intimidación, es decir, o bien la violencia física o bien la intimidación mediante una amenaza. Voy a matar a mamá, voy a matar a tu mamá si no dejas que haga esto. Te voy a dejar en la calle y te voy a llevar a un orfanato. Incluso, bueno, pues podemos llegar a la violencia física, que en muchas ocasiones, como ha comentado Antonio, concurre una situación de violencia familiar, de violencia física, y dentro de esa violencia física también se produce el abuso, lo que se llama una violencia ambiental, que también se produce en estos casos. Y bueno, pues yo casi prefiero que alguien de los intervinientes pueda formular alguna pregunta al respecto, pues para poder incidir o aclarar alguna duda que haya quedado sobre este tema. Pues muchísimas gracias, Cristina. Y ahora invito a cualquiera de los presentes, si desea formular alguna pregunta, o bien verbalmente, bien a través del chat. A ver, mientras se decide la gente, yo sí tengo dos cuestiones que plantear, una a Cristina y otra a Antonio. Me han llamado la atención, Antonio, los datos de aumento de casos en los últimos años. No sé si esto tendrá algo que ver con las medidas que se han tomado por la pandemia o no lo tenéis estudiado. Y en cuanto a Cristina, también me ha chocado mucho que se produzca un plazo tan largo entre la denuncia y el fallo judicial de 2 o 3 años. Y quería preguntarte cómo se protege en este caso a la víctima, qué tipo de medidas se toman, si hay medidas cautelares o qué se hace. Me da igual en el orden que contestéis, como queráis. Hablo yo. El aumento de casos es lo que dice Cristina. Tenemos la eterna duda de si hay más o detectamos más. Lo que sí estamos encontrando, y de verdad que es muy preocupante, es las nuevas tipologías, es decir, los delitos contra la libertad e identidad sexual a través de Internet, y luego las agresiones grupales. O sea, lo de las agresiones grupales, porque hablas con otras personas, hablas con mujeres, que son las principales víctimas muchas veces, y te comentan que sí, que cuando ya eran jóvenes también había que se intentaba propasar, pero el número de agresiones grupales que está habiendo ahora, yo creo que es un fenómeno nuevo. Con respecto a la pandemia, lo que ha aumentado y ha emergido después de la pandemia han sido casos de abuso intrafamiliar entre hermanos. Puede que propiciado por esa situación de aislamiento, y nos han llegado una serie de casos con una tipología muy similar entre ellos y muy distintos a lo que nos habíamos encontrado antes. No sé si te he respondido. Sí, gracias, Antonio, sí. Muchas gracias. Bueno, yo respecto a lo que comentabas, pues efectivamente es un plazo muy largo y la verdad es que se hace eterno. Hay una frase que dice que la justicia lenta no es justicia, y es verdad, pero también sirve este periodo de tiempo para que también las cosas se puedan ir volviendo un poquito se puedan ir recolocando, para, pues bueno, pues buscar algo positivo, si es que podemos buscar algo positivo, ¿no? De que sirve, pues para que cuando la familia tiene que enfrentarse al juicio y el menor tiene que enfrentarse al juicio, su situación ya es muy distinta y lo puede afrontar con una mayor entereza. Y efectivamente se adoptan una serie de medidas, ya desde que se interpone la denuncia,
ese atestado se traslada al juzgado de guardia y el juzgado desde ese momento suele adoptar unas medidas de protección que suelen consistir en la prohibición de acercarse a ese menor a una distancia determinada, la de acudir a su colegio, domicilio, lugar en el que se encuentre, así como el de poder comunicar con él por cualquier medio. Si se incumplen esas medidas, eso supondría un delito de incumplimiento de medida cautelar, que sería otro delito aparte. Y bueno, pues esa es la forma en la que se suele proteger. Se me ha olvidado, Francisco, hacer una aclaración, y es que en los menores, o sea, existen dos bienes, lo que llamamos bienes jurídicos protegidos en este tipo de delitos. Por un lado es la libertad sexual, que se supone que es lo que atañe a las personas adultas, es decir, a su capacidad de decisión con quién y cuándo quieren mantener una relación sexual. Y en el caso de menores hablamos de indemnidad sexual, ¿vale? Hablamos de indemnidad porque se entiende que el menor precisamente no tiene todavía esa libertad. Por eso, en nuestro Código Penal, mantener relaciones sexuales con un menor de 16 años, aunque este menor consienta, es un delito. ¿Por qué? Porque se entiende que el menor todavía no tiene esa capacidad de decisión suficientemente formada, y es lo que se intenta proteger con nuestra legislación vigente. Sí, creo que se ha entendido perfectamente. Pues insisto, si alguien quiere intervenir, por favor que lo diga. No hay ninguna intervención en el chat, ni veo que nadie levante la mano. Pues Cristina, Antonio, muchísimas gracias. Creo que es muy importante la labor que estáis haciendo, que el servicio vuestro exista en Castilla-La Mancha. Es, y lo digo entre comillas, por desgracia, una buena noticia. Es decir, es una buena noticia en tanto que existe. Es una desgracia que tenga que existir, pero al menos lo tenemos y las víctimas pueden recurrir a él, obviamente, con todas las garantías. Muchísimas gracias a vosotros por vuestras ponencias, por presentar vuestro servicio, por hacerlo público, y esperemos que pueda llegar a todos aquellos que lo necesiten y que estos sean cada vez menos. Voy a cerrar sesión. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias.